aquí estamos. Una transmisión un poco atípica de Letrópatas, porque como verán, la anfitriona ha tenido que ser invitada y bueno, seguimos teniendo problemas para transmitir este capítulo de Letrópatas, pero aquí estamos, un poquito tarde, pero con muchas ganas. Y bueno, ya vemos que se está conectando gente, incluso nuestro segundo autor, ahí viene Toño. Estamos por presentar este libro, Arden, de Melissa Arzate Amaro y Antonio Calera Grobet, con un prólogo del que ya hablaremos, de Eduardo Milán, de la Universidad Autónoma de Baja California. Este es un libro bien bonito, bien chulo, bien interesante, que ha merecido todos nuestros problemas para estar hoy aquí. Así que antes de nada quiero saludar a Melissa y a Toño. Gracias por aceptar estar aquí en Letrópatas para hablar de este libro que me parece que han hecho no solamente con mucho talento, sino también con mucho cariño. ¿Cómo están? Hola, hola Laura. Pues muy bien, muy contentos de estar contigo. Oye, que eres una amiga tan querida y tan estimada para nosotros, que con tanta entrega tú también te lanzaste al Arden y a la difusión del Arden. Entonces, pues muy agradecidos también contigo, oye. Toño, que anda también por ahí. Hoy va a ser una transmisión a tres porque este libro fue escrito, aquí dice que a dos manos, pero yo digo que fueron cuatro, Toño. ¿Cómo que dos manos? Ahora se escribe con dos. ¿Ustedes todavía siguen escribiendo puño y letra? Como que no escucho bien, pero bueno, encantado de estar con ustedes, ¿no? Buenos días, feliz, ¿no? Toda la alegría. Ahí ya te escuchamos mejor, Toño. No, te preguntaba que si la escritura de este libro ha sido a dos manos o a cuatro manos, que en realidad cómo fue escrito, y me parece que se nos ha quedado ahí un poco congelado el pobre Toño. Ahí estás, Toño. ¿Nos escuchas? Ya tanto mejor, sí, hola, encantado de estar con ustedes, ¿no? Qué alegría, ¿no? Qué dicha. Oye, Toño, el libro es de dos autores, como viene en la portada. Hay prácticamente todos los textos que vienen aquí están, pues ahora sí que firmados por ustedes dos. Algunos son de cada uno, pero pone tanto la contraportada como el prólogo. Melissa, Eh, ¿yo? pues mira, es un texto que... No, no, adelante, adelante. ¿Quién se lanza? Como que tengo un poco de mora, ¿no? Un delay en la transmisión, entonces como que no escucho bien, pero bueno, em, ¿qué importa quién fue quien sembró la semilla, ¿no? Si lo importante es que crezca, no recuerdo bien cómo sucedió, pero lo que sí me queda claro es que em, yo me autoadscribí, ¿no? A Melissa porque quería ver que daba esa inteligencia, ¿no? Era una invitación a hacer un vals juntos. Y cuando uno tiene tan cerca una posibilidad así, entenderán que fue imposible para mí no, no aprovecharla, ¿no? Entonces, creo que fue una suerte de estado de gracia también hacer el libro, ¿no? Porque mientras tú más puedes tú mezclarte con el otro, pues qué mejor, ¿no? En realidad fui yo un privilegiado al hacerlo. Vamos a hablar de este libro Arden, que ya solo en la portada provoca mucha pasión, mucho ardor, mucho fuego, porque además yo me di cuenta de que el lenguaje del amor está lleno de metáforas que tienen que ver con el fuego, cenizas, arder, prender chispa, el calor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pasión, y que creo que ustedes atinaron mucho en ponerle este título con esa A de Antonio, de Arzate, de amor, ¿no? Que está ahí tan presente en todo este campo semántico, porque evidentemente del amor se puede escribir muchísimo, se ha escrito muchísimo, y sin embargo ustedes encontraron una manera todavía a estas alturas de la vida de ser originales hablando del amor, de decir algo más
que no sé si estaba dicho o no, pero además en un contexto de pandemia, donde sé que ustedes estuvieron escribiendo este libro, y, y donde el amor parecía ser el método, el antídoto, la vacuna, la solución y sobre todo esa arma con la que poder sobrevivir y tener una ilusión para salir de esto y que quedara lo importante. Y lo importante es el amor. Melissa, ¿qué pretendían aquí? Pues contar un poquito de dónde surgieron esas pláticas, porque yo sé que fueron pláticas que se convirtieron luego en papel. ¿Qué hablaban ustedes en esos momentos de pandemia para que luego quedara en un texto como tan reflexivo, tan invitador, porque me gustó mucho, que invita mucho al lector, ¿no? A que se incluya en esa plática, en esa conversación, en esa reflexión, esa manera de ver el amor de diferentes aristas, no con una idea romántica, ni hay el amor y juntos venceremos, sino el amor realmente es algo muy potente que tenemos y que es algo que nos convierte en humanos. Sí, mira, creo que yo yéndome un poco hacia atrás, Laura, te podría decir que yo ubico que comenzó, digamos, por ahí un germen de lo que no sabríamos que después se convertiría en el libro, en dos momentos muy importantes para nosotros, no solamente, digamos, como viajeros, como pareja, como individuos, sino como ciudadanos de un mundo pensantes y abiertos a ese universo, ¿no? Uno fue un viaje a Cuba en el que para nosotros fue muy revelador encontrarte, claro, con la dureza que representa Cuba, con la crudeza que representa Cuba, en términos del hambre, de la necesidad, de la pobreza, pero también con la belleza de una imagen que por ahí anda en el libro, porque el libro está integrado, como tú ya viste, por ensayos, por poesía, por pensamiento, pero también por una serie de fotografías que nosotros fuimos tomando a lo largo de los viajes, ¿no? Y entonces, estando en Cuba, veíamos a los niños jugando fútbol, ¿no? Felices ahí. Sí, esas son mis niñas que, híjole, ya te contaré la historia, porque allí se teje en mi interior el libro con esas dos niñas. Eh, entonces, bueno, pues en ese momento en Cuba que vimos a esos chiquitos jugando fútbol, dijimos, es que esta es la vida, ¿no? ¿Qué cosa tan asombrosa que en medio de un entorno de carencia, de pobreza, de incertidumbre absoluta, de necesidad que luego los arrojará a buscar otro hogar en otro lado, ellos en ese instante allí, bañados por el sol de La Habana, juegan fútbol dichosos, ¿no? Ahí estuvo un primer momento. Luego otro en Oaxaca, cuando caminando en el mercado de Tlacolula, nos encontramos con varias mujeres y yo fui intercambiando conversación con varias de ellas mientras Antonio me veía entre enternecido y sorprendido, ¿no? Me dejó allí, se apartó él para que yo conversara con ellas. Mujeres que vendían maíz o que vendían frijol o que vendían tortillas o que vendían guaraches y con las cuales pude entablar una conversación que yo te puedo decir, Laura, de pronto con amigas mías, digamos, en un parámetro de igualdad de condiciones, en teoría, ¿no? Yo nunca he conseguido. Y se debe a que era una plática que tenía que ver con el amor y con lo más honesto del ser humano. Entonces ahí nosotros empezamos a conversar, empezamos a platicar sobre lo que queríamos de nuestro país, sobre lo que queríamos de un posible individuo mexicano nuevo, una nueva ciudadanía mexicana, que sembráramos en los niños pequeños, como Leonardo, como tu hijo, pero que también lográramos impregnar con eso a los demás. Y dijimos, tiene que ser un libro. Entonces, primero empezamos por, de pronto, darnos cuenta que en alguna conversación le estábamos pegando y entonces grabábamos la conversación. Después nos dimos cuenta que nunca usamos esas conversaciones, pero nos sirvieron como una especie de calentamiento y de ejercicio para lo que luego haríamos en papel en el Arden. Y un montón de lecturas. Muchas lecturas que nosotros le llamamos en ese momento lecturas de jardín, que tenían que ver en su mayoría con sociología y con filosofía, y mucha literatura escrita por mujeres. Entonces, a partir de esas lecturas que nosotros comentábamos, donde nosotros dejábamos de pronto el libro a un lado y platicábamos durante 2 horas o 3 horas, y luego leíamos 2 horas o 3 horas más, pues empezaron ahí, digamos, a germinarse los botoncitos de lo que después se habría de convertir en el Arden. Y efectivamente, como tú dices, es un libro que no nada más está
hablando del amor y de la belleza, de si juntos venceremos no, más bien es un libro que habla de una decepción profunda del momento histórico en el que vivimos, en nuestro país, con la violencia, los feminicidios, la injusticia, la inseguridad, la falta de certezas y la incluso imposibilidad de recorrer nuestro propio territorio nacional. También una crítica muy fuerte al capitalismo, porque nos dimos cuenta en la pandemia que el capitalismo nos atacó con una ferocidad atroz, ¿no? Porque todos pedíamos todo en línea y se convirtió en una cosa de que ya con una gran facilidad pedías, ¿no? Cuando precisamente quizá el momento histórico nos demandaba justo lo contrario, no comprar, sino observar que estábamos dichosos de estar vivos, ¿no? Entonces eso nos llevó a un montón de cuestionamientos y de dolor también y de ira y de empecinamiento en la posibilidad, si tú quieres, romántica de construir a través de la literatura y del arte otra sociedad y otra posibilidad de ser y de estar en la tierra y de estar en la vida. Y desde luego, vaya que se lo logran, porque yo creo que sí, sí zarandea, sí mueve mucho este libro y desde luego uno no se queda igual así indiferente de, oye, esto me está hablando a mí, porque además, de hecho, muchas de las entradas así empiezan, con una invitación tal cual, yo me acuerdo pues de las primeras, de hecho, ¿no? Que aparecen aquí como, para esto es mejor que nos hagamos más para acá, es decir, le hablas con una cercanía, con una intimidad, con una amistad al lector, que creo que es justo una manera de tratarlo con mucho respeto, de decir, yo estoy escribiendo esto no para mí, porque necesito desahogarlo y porque me gusta escucharme, sino justamente porque estoy pensando en ti, que no sé quién eres, pero sé que estás pensando lo mismo que yo, que te pasan cosas muy parecidas a mí y que en estas líneas puedes encontrar los mismos cuestionamientos, las mismas decepciones, las mismas angustias, porque hemos pasado mucha angustia durante muchos años, pero en especial en esto que se veía todo mucho más concentrado y sobre todo más compartido entre todos. Y me gustó esa manera que tienen ustedes de hablarle al lector, de unirlo, pero no con una afán ni paternalista ni infantil, de decirle, ay, gracias por leerme, ¿no? Yo a ti que te debo. No, 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 sino, ven, siéntate a esta mesa, vamos a hablar, vamos a reflexionar. Quizá no nos escuchemos todo lo que tengamos que decirnos, pero nos vamos a quedar pensando en estas ideas y juntos, como tú dices, de germinar, que me parece que es una palabra fantástica en literatura, ¿no? Como las lecturas van dejándote algo que luego en algún momento sale, brota, florece y sobre todo se comparte, ¿no? Y se convierte en ese jardín para tener esas lecturas de jardín de las que hablabas. Y me gusta eso, cómo ustedes incluyeron al lector más allá de su lectura, diciendo, no, ven y siéntate a la conversación. Y además lo hacen de una manera exigente, porque no es un texto tampoco fácil. A mí me gustan los libros que te obligan a estar atento, ¿no? Que no es así como, ay, sí, podría estar aquí mientras viendo una serie aquí, me puedo quedar dormida. No, me hace pensar, me hace estar muy concentrada en lo que estoy leyendo porque realmente está viendo temas importantes que nos han afectado a todos y que nos siguen afectando y en diferentes géneros. Y ahí va mi pregunta, Melissa. Hay poesía, hay ensayo, hay reflexión, hay diseño diferente, porque yo no sé si los poemas bandera, por ejemplo, fueron escritos todos seguidos y luego se dispersaron por el diseño o al revés. El diseño fue el que un poco permitió que esos textos afloraran así, porque es una estructura muy particular que no sé si viene condicionada por el diseño o el diseño se adaptó o cuál fue ahí la relación entre escritura y diseño, porque creo que tiene mucho, mucho que ver el impacto y el resultado con cómo están planteados estos textos, con esos géneros, con ese diseño y con ese andar, ¿no? Se pueden leer de forma independiente, por supuesto, pero creo que si uno va caminando por ese texto y se va adentrando en una conversación, que ya no puede soltar. Sí, mira, qué bonito esto que me dices, porque bueno, pues por supuesto es un halago y es lo que uno quisiera, ¿no? En algún momento Antonio me decía que Mario Bellatín le decía que si no lograste capturar a tu lector en las primeras páginas, pues ya lo perdiste, ¿no? Entonces, qué bueno que logremos capturarte. Sí, mira, la idea es, voy a responder varias cosas intentando ser lo más clara posible.
Los textos fueron escritos, tanto los poemas bandera como los distintos textos, que efectivamente unos están escritos por ambos y otros se escribieron de manera individual por alguno de los dos y luego se dan cita juntos en el libro. Lo que intentamos hacer fue que ya en la organización del libro, digamos, en la labor editorial, fuera una especie de vals, como dijo hace un momento Antonio, ¿no? Que tú como lector pudieras pasar de una cosa que es un ensayo más sesudo, que tiene que ver, por ejemplo, con la historia ancestral de México, con cómo nosotros conectamos la chuecura de lo que vemos en nuestra sociedad, con una cosa de cómo estamos hechos y configurados desde el principio de nuestro germen como país, como nación incipiente, ¿no? Pero entonces decíamos, ok, después de eso, entonces le das al lector una cosa que sea más bien un dulce, ¿no? Entonces por ahí metemos un poema. Y entre cada una de esas textualidades, nosotros lo que queríamos era tejer, tejer, tejer. Y hacer una especie de surcido que no invisible, sino que se viera allí la trama y el urdimbre, y entonces metimos los poemas bandera. Los poemas bandera fueron escritos sueltos y esos sí iban saliendo desde los viajes, etcétera, en cosas que anotábamos en servilletas o en posavasos así de los bares, iban saliendo, ¿no? Los poemas bandera. Y yo los junté. Entonces, en algún momento Toño me dice, híjole, ¿te imaginas que tuviéramos todos esos poemas que alguna vez fuimos escribiendo? Y yo, ¡tarán! Porque yo los tenía, ¿no? Entonces, los fuimos ya refilando, ¿no? Y quedaron como esos surcidos, los poemas bandera. Y las fotos fueron fotos editorial, seleccionamos los que mejor fueran con cada texto o los que incluso sabíamos que habían sido tomadas en el momento en el que surgió el germen de ese texto. Tú hace un momento enseñabas la foto de dos niñas que son Yuridia y Olvido. Yuridia y Olvido son las niñas a las que está dedicada el poema que yo escribo, que se llama Te regalo mi nombre. Y esas dos niñas efectivamente llegaron a nosotros, que son estas dos pequeñas que hay allí, están sentaditas en la bota, usando sellitos de los que nosotros tenemos en mantarraya, y llegaron a nuestras vidas y se incorporaron a nuestras vidas vendiendo dulces, pero entraron en nuestra casa, las sentamos a nuestra mesa y fueron las grandes musas para mí de este libro, y está dedicadas a ella, y esas fotos, la foto entonces corresponde con ellas. Son ellas las chiquitas a las que se dedica el texto. Entonces, en algunos hay una conexión más sutil que en otros, pero todos están vinculados así. Queríamos que el lector disfrutara, queríamos que el lector se metiera con nosotros ahí, queremos que el lector sufra, que el lector padezca. De hecho, te voy a contar una cosa que para nosotros fue reveladora de lo que queríamos con el texto, y es el colofón. El colofón que obviamente está al final del libro. Déjame aceptar, Antonio, que nos está pidiendo solicitud. Sí, que está el pobre diciendo que está intentando volver. Lo intenté incorporar 2 veces, pero no se pudo, y ahora creo que ya se podrá. Nosotros desde el principio le dijimos a la universidad que el texto esté editado por la Universidad Autónoma de Baja California, y le dijimos desde el principio a la universidad, queremos que el colofón diga esto, ¿no? Entonces la universidad nos decía, pero ¿cómo? O sea, el colofón tiene que decir lo que dicen los colofones. Y nosotros no queríamos, nosotros queríamos que el colofón dijera, si me permites leerlo, me gustaría hacerlo. El colofón dice: la finalización de este libro se da en noviembre de 2021. Durante este mes se celebra el Día de Todos los Santos. Cada una de sus líneas recuerda así el dolor que inunda a este país con el asesinato de Marisol Hernández, niña privada de la vida por una bala perdida en San Cristóbal de las Casas. Como ella, cientos de niños son víctimas del infortunio y nacieron donde no debían, en el horror y el sinsentido de un país que ha perdido la paz y la razón. Nadie podrá crecer feliz en esta fosa de las tinieblas, a tope de sangre, saqueos, pobreza y guerra. Cada 1 de noviembre recordaremos a Marisol. Reza a Marisol, recuerda a Marisol, arde por Marisol. Esa noticia efectivamente, te lo digo y todavía se me enchina la piel, porque esa noticia nosotros la escuchamos cuando estábamos terminando de armar el texto. Es una noticia real, es una noticia que escuchamos, y yo le dije a Antonio, el texto no puede salir si no está dedicado a Marisol, porque ahí está la prueba de lo que queremos en la gente, y lo que queremos es sacudir al lector y decirle, la realidad también es esta. No nada más los centros comerciales, los restaurantes, la compraventa, la lógica del consumo, sino que
hay también un país que se duele y Marisol somos todos y Marisol podríamos ser todas, ¿no? No, y además en un contexto en el que está muy bien, el que le guste todo ese mundo de capitalismo y de consumo, está muy bien, es muy respetable, pero sin dar la espalda a todo lo demás. Es decir, ser conscientes, ser agradecidos, sobre todo si uno está en una zona de privilegio. Pero como tú bien dices, a una bala perdida nos puede pasar a cualquiera, sobre todo en un contexto en el que estamos, ¿no? Nadie está en un lugar viviendo que esté a salvo, salvo que no se moviera nunca de su casa, y aún así. Y creo que es una manera también de hermanar con el resto del mundo, independientemente de la edad, el lugar donde uno vive, cómo ha nacido, cómo su familia, cómo su contexto. Todos tenemos esta manera de convivir, de estar en una misma sociedad y a todos nos pueden pasar muchas cosas. Mira, a mí me pasó cuando el 2017 el terremoto, que ahí nos puso a todos en la misma balanza, ¿no? Y de repente te encuentras unida a un grupo de vecinos con los que no tienes mucho que ver, pero de repente pues has sufrido esa misma catástrofe y te das cuenta que en realidad todos estamos en el mismo, ni siquiera en el mismo barco, te podría decir que en la misma baldosa, y pues Sí. ahí es donde uno tiene que empezar a voltear, ¿no? Entonces está muy bien si a la gente le gusta viajar y comprarse mil cosas y vivir conectados o desconectados, pero siempre teniendo en cuenta que alrededor hay más gente, que alrededor pasan más cosas, y aunque no te pasen a ti, te podrían pasar, y siéntete afortunado, mínimo, mínimo siéntete afortunado de no estar viviendo una realidad que mucha gente padece, sufre, y sin querer, ¿no? Muchas veces pensamos que la gente se lo busca y no, la gente vive simplemente en un lugar donde las cosas pasan. Arden, además, hace recorridos, hace guiños al pasado, intentando ver un poco quiénes somos, nuestra identidad. Hace un brinco de 1521 y se da cuenta de que podría estar hablando de 2021 sin ninguna diferencia. Y ahí hay una invitación para, tú cambia los nombres de estos personajes y vas a ver cómo de alguna manera todos van a encajar en la misma narrativa, porque ¿será que no hemos aprendido, Melissa? ¿Será que como sociedad tenemos esta lacra de seguir repitiendo errores y nada más sobrevivimos? Es muy cíclico y, ¿no? Lo hemos visto ahora con la pandemia, que se parece mucho a las pestes y a los virus del pasado, y pues sí, que posiblemente hemos salido antes por que la ciencia nos ha permitido estar vacunados más rápido y hemos podido estar más conectados porque tenemos redes, pero yo siento que hay una cosa ahí en el trasfondo que casi yo diría que lamentablemente es de la naturaleza humana. No hay manera de romper eso, o justo la literatura es la que nos tiene un poco que despertar, aunque sea bofetadas. Mira, nosotros creeríamos que sí, nosotros tenemos la esperanza de que sí. Efectivamente, ese texto que tú hablas es concretamente el de las ordenanzas de lo chueco y lo torcido, ¿no? Que es una cosa que yo me inventé porque la historia, creo que estas entrevistas se hacen más sabrosas si uno cuenta, ¿no? De pronto de dónde salen las cosas y que después se convierten en una cosa a lo mejor más sacralizada, ¿no? Y más, pero de entrada a lo mejor tienen un origen distinto, ¿no? Yo veía de pronto que en la colonia Narvarte está lleno de salones de uñas. Y entonces yo decía, esto no puede ser. Le dije a Antonio, hay en una cuadra 3 salones o 4 salones. Esto no está bien. No porque las chicas les guste hacerse las uñas, eso no tiene nada que ver, sino porque yo le decía a Antonio, no puede ser económicamente que funcione que en una misma zona haya tantos salones de belleza, ¿no? Eso solamente te dice algo. Si siguen abiertos, nunca tienen un alma, pero continúan allí desde hace años, yo le decía a Antonio, yo lo que creo es que esos no son salones de belleza, son la portada para otra cosa, ¿no? Seguramente. Okay. Rápidamente piensa, sin tener noción alguna de economía, pero son términos que ya tenemos insertos, yo decía, esto es lavado de dinero, ¿no? Entonces, de pronto pensaba y me daba cuenta como en algún momento cuando yo trabajé en un proyecto de investigación para edificios conventuales, cuando salían las ordenanzas, tú te dabas cuenta de cómo había habido malos manejos, chuecura, toda la cuestión que tú quieras también de ilegalidad desde la Nueva España, ¿no? Desde el momento en el que son aplicados
a ciertas personas, ciertos predios, pero que para empezar le pertenecían a alguien más, pero allí dicen que hacen una cosa, pero en realidad hacen otra, ¿no? Y que luego eso se prolonga en nosotros hasta la revolución, donde en teoría también son asignados espacios, etcétera, y luego se prolonga en un momento en el que intentamos hacer una cosa como de una justicia un poco más marxista. El chiste es que siempre acabamos haciéndolo igual, es decir, chueco, ¿no? Donde no necesariamente la legalidad o el marco de la ley coinciden con lo que pasa en la realidad, y entonces ese es el germen de ese texto, que tiene una cosa un tanto humorística, donde efectivamente dice, todo esto sucedió en 1521 o no, en 2021, ¿no? Mira, esa es la triste radiografía que nosotros hacemos de nuestro país, probablemente de toda Latinoamérica y quizá de buena parte del mundo. Sin embargo, creemos, como en mucho de lo que leímos a lo largo de esta pandemia, que es posible que las cosas sean diferentes, y que sí creemos, así como lo soñaron tantos y tantos pensadores y tantos artistas a lo largo de la historia, ese efecto lo pueda causar el arte, la sublimación del arte, para convertirse no solamente en un catalizador que lleve o que conduzca a un ejercicio eh, griego, de una estética que conduzca a la catarsis, sino que efectivamente de ese reto aristotélico pasemos a una cuestión, a lo mejor no de conversión de los individuos a través del arte, pero sí de una especie de sacudida, donde tú puedas ver algo y digas, sí es cierto, lo estamos repitiendo, estamos haciendo lo mismo, es cierto, no estoy valorando que estoy sentado a la mesa. Hay uno de los textos, tú ya lo habrás visto y lo verán quienes nos lean, muchos de los textos tienen que ver con la comida, porque nosotros estamos inevitablemente ligados a la comida, tanto nosotros como pues nuestra cultura, nuestra sociedad está ligada a la comida. Es decir, si tú quieres conversar con alguien, en otros países se dicen, tomémonos para tomar una caña o tomémonos para tomar un trago, y nosotros decimos, juntémonos para comer. Y yo le decía el otro día a mi madre, yo no sé por qué en nuestra familia, de todas maneras, las reuniones siempre empiezan en la cocina y terminan en la cocina. No cabemos, pero estamos todos así metidos en la cocina, yo creo que con una cosa casi prehistórica de ligarnos al hogar y al fuego, ¿no? Entonces nosotros escribimos mucho de lo que tiene que ver con la cocina y con la comida. Y en un texto decíamos, es que reniegas de que chocas con el otro cuando estás en la cocina y te quita el cuchillo que tú utilizabas, pero no estás viendo que ahí está el amor, en ese con el que cohabitas, en ese con el que estás y que te acompaña en la preparación de los alimentos, como quiera que sea y con lo que se pueda, y en quienes después invitas a tu mesa, ¿no? Entonces, sí es un libro que hace un ejercicio de dolor, que hace una sacudida, pero que la sacudida no necesariamente a veces es violenta y es mortuoria y es fúnebre, sino que a Es veces mental. es una invitación a vivir. Exacto, para mí hay mucha vida, y en la vida, pues por supuesto, tiene que haber sus resbalones, sus idas y sus vueltas y sus montañas rusas, justo para poder gozar y disfrutar, identificar dónde está lo bueno y poder discernir, ¿no? De lo que uno está sufriendo, abrazar el dolor, porque a veces siempre tratamos de taparlo, de no, esto no se sufre, no, arriba, no, anímate, y es como, vamos a ver, si estás ahora pasándolo mal, identifica por qué y no lo rechaces, te está pasando, y para que luego seas más feliz y te levantes con mayor fuerza, necesitas también saber por qué está pasando y por qué estás transitando todo eso. Y me gusta mucho que hables de este tema, gran tema de lo culinario y de la comida, porque está muy presente, es sabroso. Este libro también es una invitación a los sentidos, es una lectura muy sensorial y a lo cotidiano. Me hizo recordar mucho a esta oda a las cosas que tiene Neruda, ¿no? De cómo ustedes le dedican pues una serie de párrafos a cosas que a veces pasan por nuestro lado, que parecen insignificantes y sin embargo son mucho más importantes porque conviven con nosotros, nos rodean, nos hacen la vida más fácil, y no tiene que ser tampoco una red así ni una computadora así, sino es el tenedor, la servilleta y cosas muy sencillas y a la vez muy protagonistas. O sea, luego lo ves y dices, es muy fácil que sean también protagonistas de esos versos.
Eso salió también de manera natural. Había ahí una inquietud por incluir esa parte más cotidiana, más gastronómica dentro de este libro, o como bien dices, es una parte tan orgánica de ustedes que simplemente salió en las conversaciones porque ahí está. Mira, yo creo que es un tanto doble, porque, digamos, hay una especie de fantasmas o de espíritus, fantasmas entendido en un sentido bonito, no en una cosa fantasmagórica y de tormento, sino en un sentido lindo. Hay fantasmas que rodearon y que abrazaron a este Arden. Zurita, Milán, eh, Carson, McCullers, pero también Anne Carson, pero también hay mucho Baudrillard, hay mucho Deleuze, hay mucho Guattari, eh, hay mucho Ginsberg, hay muchas cosas aquí que para nosotros fueron como una especie de cobijo a las ideas, de lugares, epicentros a donde conectamos las ideas. Entonces hay, digamos, una especie de caparazón o de estructura, más bien es una estructura estructurante, sesuda, digamos, del texto. Ahora, nosotros veíamos que eso que nosotros leíamos en la filosofía, en la sociología, en la literatura, digamos, más pura, en estado más puro, eh, para nosotros era tangible en la vivencia diaria y en la vida cotidiana. Desde ver nuestros propios rostros, ver los tomates que sembramos en el jardín y que se dieron durante la pandemia, y ver de verdad que eso que estaba allí había florecido, que es una cosa que a lo mejor sin haber estado encerrados no habríamos visto, habríamos pasado de largo y ni nos habríamos dado cuenta cuándo salió y luego cuándo murió. Pero estar allí nos permitió verlo. Y claro que nos dábamos cuenta que allí estaba la vida. Creo que es deliberado que salga, es decir, es un tanto involuntario que en nuestras vidas esté la comida, porque en nuestras vidas está, forma parte de nosotros, pero también decidimos, elegimos que la comida estuviera allí, porque para nosotros la mesa, la mesada, la comida, la preparación de los alimentos, las ollas, es donde también se cuece mucho de los significados y de los significantes que somos como individuos y como cultura. Ahora que tú decías de la cuchara, mi madre guarda una cuchara, tú dices un tenedor, mi madre guarda una cuchara que viene desde nuestros antepasados, viene del que sería mi tatarabuelo. Y esta guarda es una cuchara que tiene un nombre grabado y que solo él usaba, ¿no? Una cosa del machismo ahí terrible porque era su cuchara. Era de plata y era su cuchara. Y está guardada allí como una especie de reliquia familiar, pero que también cuando la veíamos pensábamos en todos los sabores y todos los platillos que pasaron por allí y que dejaron una imprimatura, ¿no? En ese cubierto, pero como nosotros también somos eso, en lo que se queda la imprimatura de los alimentos que hemos tomado y por lo tanto de quienes nos han alimentado y de lo que hemos sido. Entonces, la belleza que cobra allí una olla con frijoles es absoluta, ¿no? Porque se convierte en un guiso que hoy puedes hacer con muy poco y que te recuerda, como diría, como me habría dicho mi abuela, usted sería buena pobre porque con un plato de frijoles tiene suficiente, pero también que esas abuelas están allí en ese fogón, están allí en ese caldo de mil caldos, como se acostumbra en nuestra cultura. Tú sabes que hay una tradición donde de un caldo que nunca muere se van haciendo otros caldos y otros caldos y otros caldos. La idea del caldo de mil caldos, ¿no? Nosotros somos eso, los individuos somos eso, un caldo de mil caldos. Y no solamente nuestra genética está puesta, nuestro árbol genealógico, sino que está puesta también en nuestras barrigas, en nuestras memorias, en lo que hemos leído también, todo se va quedando en nosotros y nosotros queríamos arrojar eso al lector y decirle, esto es lo que en nosotros hay, disfrútalo, paladéalo, y te va a invitar forzosamente a que tú digas, claro, ¿te acuerdas cuando en nuestra casa a lo mejor no era el caldo de frijol, pero eran las habas? Y entonces queremos que también fomente eso, la comunicación con el otro, la valoración de esos instantes que aparentemente son efímeros, pero son constructivos del verdadero ser, y que haya una invitación al amor. Creemos que si el arte puede detonar y puede disparar eso como el amor, efectivamente puede salvarnos como humanidad y como especie sintiente y pensante. Yo no te cambio la pregunta porque evidentemente es una reivindicación al amor. Estás un poco dedicando este libro a todos los amantes y hay muchas maneras de amar, pero de alguna forma todos amamos, aunque no sea una persona.
hay una invitación a decir, bueno, está muy bien que te ames a ti mismo, pero lo bonito que es amar a alguien más, eso es particularmente disfrutable y hay que vivirlo, por lo menos una vez en la vida. Hay mucha gente que está pues enganchada al enamoramiento, que es muy adicta al amor y por eso siempre está con alguien, una pareja y salta de una a otra, pero porque realmente es bonito volcarse en otra persona. Sin embargo, hay una crítica a la sociedad actual bastante grande y yo lo que me quería detener ahora, Melissa, es en que me dieras un poco una radiografía de cómo se vive el amor ahora, porque claro, tú y yo, que somos mayores de 40 años y que nos han educado de cierta manera, y yo sin embargo veo ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones, principalmente a mis sobrinos que ya van teniendo una adolescencia y se acercan a los 20, y los veo y digo, caray, me costaría tanto entender ahora las reglas del juego. Claro que ellos han vivido con eso y ellos son los que las establecen, ¿no? Y por lo tanto ellos saben muy bien jugar a eso. Sin embargo, tengo la sensación de que ahora se ama diferente, se tiene al otro con un valor diferente y eso ha pasado siempre en todas las generaciones, ¿no? No es algo que esté pasando ahora diferente, pero hay algo más de menos contacto. ¿Qué sensación te da a ti? ¿Qué diagnóstico le darías tú ahora? ¿Crees que un joven que esté ahora empezando a descubrir ese amor encontraría en Arden una manera también de revisar o de construir de otra manera su idea del amor? Mira, yo creo que sí. Yo acá te diría que, claro, yo ahora además teniendo un niño pequeño, digo, bueno, cuando estos niños sean mayores, yo no sé cómo se van a querer por mensaje, yo creo, porque hay una cosa también de una virtualidad apabullante, ¿no? Donde ellos viven la realidad a través de los dispositivos en gran medida y nosotros no, nosotros teníamos que esperar a que llegara el lunes y te volvieras a ver en el colegio con el niño que te gustaba para entregarle una cartita, un O el papelito. verano entero. Sí, sí, para entregar un papelito, ¿no? Y rozar la punta de los dedos y ya eso era más que suficiente para echar a volar la imaginación y las hormonas y los latidos cardíacos y demás. Sí creo que ahora se aman diferente, pero también creo que también los chicos de pronto se aman de manera más libre. A mí me encanta que ahora las chicas no tienen el menor empacho en decirle a un chico, a mí tú me gustas, ¿no? Y ser ellas quien empiecen, o que afortunadamente, ¿no? Nuestros jóvenes ahora entiendan que el amor se dice de muchas maneras y se dice sin importar el género y se dice sin importar la preferencia y el amor es el Y amor, ¿no? todo se acepta más o menos, o sea, cada vez es más, Cada día es más digamos, social. a ver chicos y chicas tomados de la mano por la calle, cuando en mi generación todavía, pues hubo gente que sufrió por declarar su preferencia sexual, ¿no? Y por vivir su sexualidad libremente. Entonces a mí me encanta, esa parte del amor me fascina que los jóvenes hoy son mucho más libres. Me fascina que por ahí ya te están preguntando, Laura. Estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de mi hijo. ¿Qué les digo? Estoy viviendo un momento de amor, así. Sí, creo que en ese sentido yo aplaudo inmensamente esa libertad que tienen ahora los jóvenes mayor de amar. También, como tú decías, de cambiar de parejas, ¿no? Sin que sientan que se les va a decir nada, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres. Ahora sí creo que nosotros acá hacemos una invitación a amar genuinamente, porque como tú decías, el amor es muchos. El amor no solamente es el amor de pareja, que puede haber entre Antonio y yo al haber escrito el libro y haber, claro, sido motivados por el amor a hacerlo juntos, sino también es el amor que le profesamos a nuestra patria. Ambos somos dos personas que aman profundamente el país y en gran medida está motivado el texto por ese amor al país, pero también por un amor a la humanidad en general, por un amor al amor, por un amor a las palabras, por un amor a las letras, por un amor a nuestra descendencia. Y también hay una invitación fuerte, yo diría que en dos sentidos. Uno, también le decimos a la gente ama, porque nosotros vemos a mucha gente a nuestro alrededor en las humanidades, en la literatura, en el pensamiento que no ama. Es decir, que puede amar a los suyos, pero no se duele, no se conmueve, no se sacude al ver al otro que está en necesidad, que está en necesidad a lo mejor de alimento o de lo mínimo, pero también a lo mejor ni siquiera, sino en necesidad de reconocimiento, en necesidad de apego, en necesidad de fortalecimiento y no se inmutan.
gente que en teoría tendría que estar ligado desde las humanidades al amor y a la sensibilidad y a la conmoción y no lo está. Entonces, claro que le estamos diciendo a esos que Antonio, que ya no pudo más que vernos porque ya no se pudo sumar. Antonio, te prometemos que te vamos a hacer luego un especial, vas a ver, porque queremos saber el lado masculino de esta historia, que también nos pongas tu punto de vista y saber si estás de acuerdo o no, porque también se vale no estar de acuerdo o añadir todos esos matices que cada uno traemos en nuestra cabecita con nuestra vida y demás. Justo iba yo a usar sus palabras para decirte, de pronto son gente que Antonio define como los intelectuales de la manicura, que de pronto son intelectualidades que, claro, están relegadas al escritorio y a estar en una especie de élite intelectual y que nunca aman al otro, nunca se abrazan con el otro, nunca sienten al otro desde la creación, pero también desde la vivencia pura de la existencia, ¿no? Entonces, creo que es una invitación también a amar en ese sentido, es una invitación al ciudadano de a pie a amar al otro, a ver al otro, a reconocer y reconocerse en el otro, a ser Rambo y ser porque eres el otro también, ser en el otro y ser porque eres el otro. Hay mucho Rambo también acá para nosotros, hay mucho romanticismo, sí, pero en el sentido todavía de la posibilidad del cambio, ¿no? De una sociedad a partir del pensamiento. Acá, si tú me das licencia, yo voy a volver a hacer una digresión para ir al libro. Justo quería yo despedir esta plática con una lectura tuya. No sé si tienes bueno, decir que las fotos son maravillosas porque son en blanco y negro, son de momentos, de viajes, pero de cosas muy, muy tradicionales, muy cotidianas, muy ensoñadoras. Hay desde las niñas que se están bañando en la fuente en la Roma a de repente un cielo plagado de árboles y de ramas que se meten ahí, hay agua, hay naturaleza, pero también hay vida, hay símbolos, ¿no? Hay muchos, hay fuego, por supuesto, hay fuego, y hay una serie de vocaciones que dejan, pues, no te voy a decir qué tarea, pero sí le deja mucho camino al lector para también construir esa narración a partir de un texto, que eso me gusta mucho también de esos libros, que no lo dan todo hecho y masticado, sino que te permiten a partir de silencios, a partir de puntos y aparte, que el lector se detenga ahí y que añada él con su propia experiencia, con sus propias emociones, añada también y se convierta un poquito en autor de esa propia lectura, de esa propia interpretación que hace. Antes de seguir, Melissa, me preguntaban aquí 2, 3 personas dónde conseguir el libro, porque como está publicado por la Universidad Autónoma de Baja California, hay dudas de si se puede encontrar en la Ciudad de México y dónde. Hay fuego, dice eso. Muy bien, Calera, me encanta que estás ahí presente. Nosotros te leemos para darte voz a todas tus palabras, porque también hay palabras. Gracias por amar esta charla, gracias a toda la gente, Darling and Only Phil, a Patty, R. García Tellez, en fin, se ha unido mucha gente que la verdad está padrísimo. Melissa, ¿dónde conseguir este libro? Porque esto hay que tenerlo cerquita. Mira, lo tenemos ya disponible en Hostería La Bota, que es la casa nuestra en el centro histórico que abrimos para todos ustedes, es casa de todos ustedes también, en la calle San Jerónimo número 40, en el centro. Este fin de semana estaremos allí, Antonio y yo, apostados al pie del cañón y estaremos firmando libros, ejemplares del Arden para que se lancen. Aprovechen porque además se come muy rico en La Bota, hay que decirlo también, ellos no lo van a decir, pero yo digo que hay, yo hace una pandemia que no voy, pero no sé si siguen estando ahí las crepas Manolete, que eran como de mis consentidas, hacen una paella deliciosa y desde luego pueden encontrar un menú y sobre todo un ambiente que está justo ligado mucho a las letras, donde se invita mucho a la inspiración, a la plática, a la convivencia. A mí me ha tocado a veces ir y terminar platicando con los de la mesa de al lado y juntar mesas, y creo que eso pocos lugares lo logran, y eso es gracias a todos ustedes. Ahí venden libros, ahí está prácticamente toda la colección de Mantarraya, y ahí van a encontrar este Arden, que además este domingo van a estar, Melissa, firmando.
Sábado y domingo vamos a estar ahí en La Bota este fin de semana. Vamos a estar firmando ejemplares para que nos acompañen. El domingo tenemos jazz, entonces efectivamente se vuelve una cosa muy linda. Veo que nos preguntan que si pedidos a domicilio, sí, sí, si nos hacen llegar pues a nuestro Instagram, ahí la petición, está el de nosotros, está el de La Bota. Claro que sí, enviamos a domicilio, podemos enviar el libro a todo el país. Está con nosotros en Hostería La Bota de momento y está también en las librerías de Max Ramos también de momento. Entonces, bueno, pues pronto esperemos esté en otros puntos, pero de entrada creo que lo mejor que podemos hacer es enviarlo con todo el amor que tenemos a las casas de cada uno e invitarlos a nuestra casa, que es La Bota, a que también... Es una editorial, desde luego, que cuida mucho al lector, que lo respeta muchísimo y que se entrega muchísimo a él. Melissa, se nos acaba el tiempo. ¿Nos vamos con una lectura? Sí, yo acá lo que quería decirte es que también un punto bien bonito, creo, del texto es en la tristeza que nos embarga como nación frente a el dolor de las mujeres, de los cientos de mujeres y hombres desaparecidos, pero también de lo que nos aterroriza a mujeres como tú, como yo, hoy estar en este país, porque claramente es un país donde las mujeres estamos en peligro. Mucho de lo que hay también en el contenido del texto, creo que es un texto que es múltiple en muchos sentidos, es múltiple porque hay fotografía, hay ensayo, hay poesía, hay digresión, hay poemas cortos, hay poemas largos, va y viene, ¿no? Sobre la comida, va y viene sobre el amor, va y viene sobre el dolor, va y viene sobre una invitación a dolerte, pero luego a curarte en el amor. Es un texto que también en mucho está dedicado a las mujeres de nuestro país y a la lucha feminista. Entonces, yo me permitiría leer acá contigo dos poemas bandera, que los dos son muy chiquitos, son esta especie de surcidos que unen al texto. Uno tiene que ver con el amor al otro, que yo le dedico este poema a todos los que nos estén viendo. Por favor, en vivo o no en vivo, pongan en su mente en este momento a aquella persona a la que aman profundamente o aquello a lo que aman profundamente. Y yo quisiera regalarles esto esta mañana, que dice, sopló el viento, fuertemente tú y yo, se sacudió la fronda del ficus, se menearon los frutos nonatos del limonero mientras tú me alimentabas con una rebanada de durazno, fina como una laja, ala de libélula enervada. Yo te di todo lo que me quedaba, el ahí, estar siendo después de tanta guerra y tanto daño. ¿Seremos esto o no conseguiremos ser humano? Y esto va para todas las mujeres que estamos en lucha, porque estamos en lucha en este país y vamos a seguir en lucha hasta que consigamos tener un país justo, tener un país donde podamos vivir en paz, donde podamos salir a la calle con dignidad y donde podamos ser libres, por fin. Al cielo raso treparon nuestros primeros sueños. Antes se detenían ahí y quedaban reducidos al rastro de hormigas convertidas en fósiles enyesados. Hoy nuestra pasionaria y llamarada, trepadoras floridas, se alzan por el viento como chimeneas que no toparán con ninguna cornisa que las sofoque o canaleta que las hunda. Somos ánsar violáceo sobrevolando el oxígeno de lo abierto. Gracias infinitas, Laura, por tener... Les digo que nos dejas muchas imágenes, muchos pensamientos, muchas palabras. Gracias, gracias, gracias. Aquí hubo un montón de comentarios agradeciendo esta charla. Yo te agradezco, Melissa, Arzate, Amaro, que hayas estado hoy en Letrópatas, que nos hayas dado este Arden, porque me parece que es algo imprescindible. Gracias también, Antonio Calera, has estado aquí con nosotros. Prometemos conectarnos pronto contigo para escucharte también y para que te unas a esta conversación. Gracias y felicidades por este libro. Lo pueden encontrar en La Bota. Escriban a los autores para que puedan mandarles a su domicilio ejemplares. Y de verdad, qué rica charla, qué rica reflexión nos dejas. Y qué rica mañana se puso de repente este martes. Así que un beso a todos. Nos vemos el próximo martes en Letrópatas, mientras los dejo con Arden. Gracias, Laura, gracias a todos y te esperamos, te esperamos el fin de semana. Ahí vamos a estar. ¡Mua! Buen día.
pasó con Toño?